Muy bien, hermanos, vamos ahora a comenzar con este tema que estuvimos estudiando la última vez en 1 de Juan capítulo 4, verso del 7 al 13, donde vimos Dios es amor, parte uno, en donde vimos la fuente y la naturaleza del amor de los versículos 7 y 8. El mandamiento: amados, amémonos unos a otros. El amor aquí no es un sentimiento o una emoción, sino es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios. El origen de este amor obviamente procede de Dios, porque Dios es la fuente única del verdadero amor. El mundo puede tener un afecto, pero el amor redentor proviene siempre de Dios. La evidencia de haber nacido de nuevo no son sentimientos, sino la práctica del amor fraternal. Ya que, de acuerdo al versículo 8 que vimos la vez pasada, Juan dice: Dios es amor, no que el amor es Dios, ya que eso sería basarse acerca del amor sentimental, y no es así. El amor es la esencia del carácter de Dios, que es el ágape. También Dios se caracteriza porque Él es no solamente amor, sino Él es luz, Él es justo, Él es verdadero, Él hace juicio y tiene muchas otras características. También vimos el que no ama demuestra que no tiene comunión con Dios. Eso vimos, hermanos, en lo que es estos versículos. También vimos la manifestación histórica del amor en los versículos 9 y 10. El amor de Dios no se quedó en palabras, se manifestó en un hecho histórico y costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual era valiosa, era pura, era santa para poder redimir al hombre. Dios dio lo mejor que tenía, su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos vivir con Él. Estando muertos en delitos y pecado, estábamos cada uno de nosotros, pero el amor de Dios nos llevó a la vida. Y vimos también la definición del amor en el versículo 10, que no es nuestra iniciativa, no en que nosotros hayamos amado a Dios, es la iniciativa divina, sino que Él nos amó a nosotros. Y también vimos acerca de lo que es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación viene del griego islamos, significa el sacrificio que satisface la justicia de Dios y aplaca su ira. El amor de Dios no ignora el pecado, más bien lo paga legalmente. ¿Cómo fue eso? Cuando Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Ahora vimos también en el 11 y 13 lo que es la lógica del amor. Si Dios nos ha amado de esta manera, Dios es soberano, porque Él amó a los pecadores, la cual no somos dignos. ¿Cuánto más debemos nosotros amarnos unos a otros? Es una deuda moral que tenemos con Dios. Y vimos en el versículo 12 acerca de la visibilidad de Dios, o sea que Dios nadie lo ha visto jamás, porque Dios es espíritu, es invisible. Entonces, ¿cómo el mundo ve hoy día el amor de Dios? Cuando ve que sus hijos, la iglesia, se aman unos a otros. De esta manera se manifiesta Dios a través del amor de los cristianos. Así que la iglesia amorosa es la evidencia visible del amor de Dios que es invisible. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios cumple un propósito final. Es que nos lleva a la meta, cuando fluye a través de nosotros hacia otras personas. Y vimos también en el versículo 13 que la seguridad de la comunión, la garantía es doble, que permanecemos en Él y Él en nosotros. La evidencia es que Él nos ha dado de su Espíritu. Esto se refiere a la influencia del Espíritu a través de la palabra revelada y el fruto que produce el amor. El Espíritu en quien nos guió a este amor.
Así que estos textos destruyen la idea de que uno puede ser un buen cristiano solo por tener la doctrina correcta. No, hermanos, no solamente tenemos que conformarnos con solamente tener la doctrina correcta, sino también, hermanos, si no hay amor fraternal, el conocimiento doctrinal es estéril. Así que la cruz, la propiciación, es el estándar. ¿Cuánto debemos sacrificarnos los unos por los otros? Ese es el verdadero amor, hermanos. Ahora vamos a ver la segunda parte. Dios es amor, parte 2, basado en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14 al 21. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14. Muy bien, hermanos, entonces vemos el testimonio apostólico y la misión del Hijo. La competencia de los testigos. ¿Y quiénes son estos testigos? Y nosotros hemos visto. Juan está hablando aquí como apóstol. Juan está usando su autoridad, porque él estuvo 3 años andando con el Señor. Él fue testigo de muchas cosas, al igual que los demás apóstoles. Y esta es la evidencia histórica. Entonces, Juan, cuando dice nosotros, se está refiriendo a los apóstoles, quienes fueron testigos de andar con el Señor, del ver al verbo de vida. Entonces, ellos son los testigos oculares, oficiales, elegidos por el Señor Jesucristo. Dice, ellos hemos visto, dice acá. Así que, hermanos, ellos han visto al verbo. En el original griego implica más que un vistazo casual. Sugiere contemplar, observar con atención o escudriñar. Ahora, el tiempo perfecto, como dice ahí, hemos visto y el efecto perdura. O sea, la sensación de haber visto al Señor seguía perdurando en los apóstoles. Una impresión visual de Cristo en la carne fue tan real y permanente que sigue vigente en la mente de Juan. Esto refuta directamente a los gnósticos, quienes afirmaban que Jesús no tuvo un cuerpo real ni físico, sino que era un espíritu. Y Juan está combatiendo esta falsa doctrina. Juan dice, lo vimos y fue real. Ahora, hermanos, la acción de estos testigos es testificar. La fe de los cristianos no es una filosofía privada, no es algo que es secreto, es una declaración pública de hechos. La palabra testificamos, martureo, tiene connotaciones legales y judiciales, o sea, de testigos. Es dar evidencia solemne de lo que se sabe que es verdad. Así que, hermanos, no fue un testimonio de una sola vez. Los apóstoles dedicaron su vida hasta su muerte a declarar este hecho de manera continua mientras ellos tenían vida en este mundo. La fe de la iglesia hoy descansa sobre este testimonio apostólico, ya contemplado y registrado aquí en el Nuevo Testamento. Así que el origen de la misión que el Padre ha enviado a su Hijo. Aquí se define la autoridad y la preexistencia de Cristo. La salvación no es una idea humana, ni una evolución religiosa. Nace del amor del Padre, como vimos en el versículo 10. Dios no es un ser distante o indiferente, es el indicador de la redención. La preexistencia implica que ha enviado al Hijo que tenía que existir antes. Jesús no llegó a ser hijo en el bautismo o en la resurrección. Fue enviado desde la gloria como el Hijo eterno. Y este efecto es permanente, hermanos. La misión de Cristo tiene efectos eternos y sigue siendo Él enviado del Padre Celestial. Ahora, el propósito y alcance de la misión, salvar al mundo. Este es el clímax de este versículo. Golpea 2 errores doctrinales comunes, ya que el oficio de Cristo es ser Salvador.
No vino solo como un maestro moral, o como un profeta, o como un ejemplo ético, o un revolucionario político. Él vino a salvar. Esto implica que la humanidad estaba perdida en pecados y necesitaba ser rescatada. El alcance de esta obra es el mundo. Así que la salvación no es solo para una élite intelectual como los gnósticos, lo que ellos pretendían dar o enseñar. No era solamente para una raza específica, los judíos, sino, hermanos, este pasaje está conectado con la propiciación, o sea, que Dios cubre los pecados a través de su Hijo, Jesucristo, y es para todo el mundo. Ahora, esta palabra, Salvador del mundo, significa que la salvación está disponible para todos. Ahora, esta palabra no puede ser confundida que todos son salvos, no, sino aquellos que han obedecido al llamado de Dios. Jesús es el único Salvador provisto para toda la raza humana. El cristianismo se basa en hechos comparables, por los sentidos de los apóstoles, porque ellos dicen, hemos visto. No es una fábula, no es un cuento. Así que, al ser enviado por el Padre para ser Salvador, se afirma su divinidad y su distinción de personalidad con respecto al Padre. Quien envía a su Hijo es el que viene. Ahora, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Este es el Salvador, no un Salvador, y su obra es suficiente para todo el mundo, o en griego significa el cosmos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Establecer una prueba doctrinal clara para distinguir el espíritu de verdad del espíritu del error. El requisito, la confesión. No cualquier confesión, es una confesión pública. Todo aquel que confiese. La palabra confesar viene del griego homologeo. Esta palabra significa literalmente decir lo mismo o estar de acuerdo. No es simplemente admitir un hecho histórico. Así que, alinear nuestro testimonio con el testimonio de Dios. Dios dice que Jesús es su Hijo. El creyente dice lo mismo, pero de una manera abierta. La naturaleza de esta confesión es verbal y pública. No es una creencia secreta. Como dice el libro de Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, el tiempo verbal en griego sugiere una acción continua o habitual, una vida que confiesa constantemente a Cristo Jesús, hermanos. En el primer siglo, confesar esto podía costar la vida o la expulsión de la sinagoga. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O como también dice Juan, el Evangelio, capítulo 12, verso del 42 al 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que, hermanos, los falsos maestros de la época de Juan se negaban a confesar que Cristo divino había venido en carne humana. Ellos hablaban lo opuesto, que vino un espíritu o un fantasma, contradiciendo la encarnación de Cristo. La verdadera confesión separa al cristiano del anticristo. Recuerde lo que decía Juan, que Juan dijo que aquellos que no confiesan que Jesús ha venido en carne es el anticristo. La deidad de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios.
Esta palabra es clave. Es muy conocido por todos nosotros. Pero al declarar que Jesús es el Hijo de Dios, estamos declarando que Él es Dios. Y esta es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Confesar la naturaleza divina. Como dice Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es la confesión requerida para el bautismo en la iglesia, como dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, Jesús, el hombre histórico, el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios con naturaleza divina, no se puede tener al Padre sin reconocer al Hijo. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Negar al Hijo es perder el acceso al Padre. Por ejemplo, hermano, los judíos actuales, así como en aquellos tiempos, rechazaron la divinidad de Jesús. ¿Tienen al Padre? No lo tienen. En la actualidad, los testigos de Jehová rechazan la divinidad de Jesús. ¿Tienen al Padre? Ellos no lo tienen. Muchos hombres que son académicos, preparados, aceptan a Jesús histórico, pero rechazan su divinidad. No tienen al Padre. Los del Islam aceptan que Jesús era un gran profeta, pero rechazan su divinidad. Por lo tanto, no tienen al Padre. Porque rechazar al Hijo, rechazar su verdadera naturaleza, es rechazar al Padre Celestial. Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué significa la palabra permanecer? En griego, meno. Es una palabra clave en los escritos de Juan. Significa morar, habitar, tener comunión continua. Esta permanencia no es un sentimiento o una sensación. La permanencia de Dios en el hombre está condicionada a guardar su palabra. Muy bien, hermanos, como vimos en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La reciprocidad de la relación, Dios en él. Dios imparte su vida, Dios imparte su amor, Dios imparte su espíritu al creyente. El creyente vive en la esfera de la voluntad y de la protección de Dios. Esta es la evidencia visible. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? No por una voz interior, sino por el fruto. Si confesamos la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, si tenemos el Espíritu, que el Espíritu nos guía a amar, y si nos amamos unos a otros, es la evidencia de la presencia de Dios. Es la evidencia de que gozamos de esta gran bendición. Nadie puede tener a Dios mientras vive en desobediencia o en odio en contra de su hermano. Vamos a ver ahora Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Este versículo conecta la doctrina, lo que creemos, y con la ética de cómo vivimos. No se puede separar el conocimiento intelectual de la práctica del amor. La certeza del creyente. Hemos conocido y creído. Este versículo comienza con la afirmación de la seguridad personal y colectiva de los apóstoles y de la iglesia fiel. Entonces, aquí Juan usa dos verbos: conocer y creer. A menudo conocemos los hechos, el evangelio, y luego ponemos nuestra confianza total a través de la fe en el Señor. No es un sentimiento vago, sino una convicción basada en evidencias. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No solo creemos en Dios, sino específicamente en el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que la cruz de Cristo es la demostración histórica e irrefutable de este amor. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano no supone que Dios lo ama, lo sabe por la evidencia de las Escrituras. Así que la definición de la deidad es: Dios es amor. Esta es una de las declaraciones más profundas y a la vez mal interpretadas de la Biblia, lo que significa su naturaleza esencial. El amor no es algo que Dios simplemente tiene o hace, es lo que Él es su naturaleza inherente. La palabra griega, ágape, lo que es el amor de Dios, no es afecto sentimental ni emoción incontrolable. Es buena voluntad activa, es buscar el mayor bien del otro, independientemente de sus méritos. Lo que esto no significa que el amor es Dios invirtiendo la frase para divinizar el sentimiento humano. No anula sus otros atributos. Dios también es luz, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. También Dios, ¿qué más es? Es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es un fuego que consume. El amor de Dios no pasa por alto el pecado, sin arrepentimiento. Precisamente porque es amor, Dios proveyó el sacrificio de propiciación para que el pecador alcance la redención y el perdón de pecados. Dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí Juan pasa de la teología, ¿quién es Dios?, a la práctica, ¿qué debe hacer el hombre? Permanecer, una palabra clave en los escritos de Juan. Como lo vuelvo a repetir, significa morar, quedarse, persistir. No es una visita ocasional al amor, sino un estilo de vida constante. La práctica del amor fraternal o permanecer en el amor no es algo abstracto. Se traduce en guardar sus mandamientos. Como dice 1 Juan 5:3. Si alguien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es alguien mentiroso. Como vimos en 1 Juan 4:20. Entonces, permanecer en amor es imitar el carácter de Dios en nuestras relaciones diarias. El resultado glorioso, la habitualidad mutua, permanecer en Dios y Dios en Él. Es una comunión, no una fusión. Esto describe una relación íntima de comunión o koinonía, como está en el griego. Esto no es panteísmo, donde nos convertimos en Dios, sino una unidad moral y espiritual. Estamos unidos en propósito, carácter y voluntad. ¿Cómo sé que Dios está en mí? Quizás alguien se haga esta pregunta. No por una voz interior, o porque lo que siente su corazón, o una emoción, sino porque veo el fruto del amor de Dios reproduciéndose en mi vida. Si permanecemos en su amor, obedeciendo y amando, tenemos la garantía de que Él mora en nosotros. Vamos a ver el siguiente texto, 1 Juan capítulo 4, versículo 17. El apóstol Juan conecta el amor no solo con el trato al prójimo, sino con nuestra seguridad eterna. Dice: la madurez del amor, en esto se ha perfeccionado. Juan no habla de una perfección en el sentido de ser perfecto de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque contradeciríamos 1 Juan 1:8. Si digo que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si no se refiere en esta ocasión acerca de lo que es la perfección,
a la madurez y el cumplimiento del propósito. El significado de perfeccionado, que viene del griego teleio, indica que el amor ha alcanzado su meta o su fin. No es un amor infantil o parcial, uno que ha crecido hasta completarse mediante la comunión con Dios. El amor llega a su madurez cuando se manifiesta en obediencia y en amor fraternal de manera activa. Ahí dice en nosotros. Dios hace su parte, amándonos, pero este amor debe aterrizar y madurar en nuestra vida práctica. La comunión con Dios es el horno donde ese amor se perfecciona. Si Dios permanece en nosotros, su carácter amoroso debe reflejarse en nosotros. Y aquí también vemos el propósito de seguridad futura, para que tengamos esa confianza. El resultado de un amor maduro es la eliminación del terror ante el encuentro final con Dios. Y esta confianza, que es del griego parresía, esta palabra griega significa toda libertad de palabra, franqueza o valentía. No es arrogancia, sino la tranquilidad de conciencia de quien no tiene nada que ocultar. Es lo opuesto a estar avergonzado, como se menciona en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora viene el día del juicio, en este versículo. El día de rendir cuentas a Dios. Para el mundo es un día de terror, es un día de espanto. Pero para el cristiano cuyo amor ha madurado, es un día de redención. La confianza no se basa en sentimientos, sino en la evidencia de que permanecemos en él. Si amamos a los hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esta es la base lógica de nuestra confianza, hermanos. Nuestra seguridad depende de nuestra semejanza moral a Cristo en estos días. La comparación, como Él es, no se refiere a ser como Él en divinidad, o omnipotencia o omnisciencia, sino se refiere a su carácter moral y su relación con el Padre. Jesús es justo, puro y es amor. Jesús vivió en perfecta comunión con el Padre. Nosotros debemos imitar esa comunión que el Señor lo vivió cuando anduvo acá en esta tierra. Así que la ubicación es este mundo. Esta semejanza debe ocurrir aquí y ahora, no en el cielo. ¿Ya? En el cielo, hermanos, va a ser en el futuro. Pero nosotros ya debemos estar viviendo el aquí y el ahora en amor. Vivimos en un mundo hostil y de tinieblas, tal como vivió el Señor. Sin embargo, en medio de este entorno, manifestamos la naturaleza divina. Si somos como Él en santidad y amor en este mundo, seremos como Él en gloria en el día venidero. Solo así se podrá estar firmes de pie ante el trono del juicio de Dios, con parresía, que es confianza, sabiendo que uno está bien delante de Dios, sabiendo que el juez es también mi hermano mayor, en quien me he asemejado. Continuando, hermanos, vamos a ver 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Muy bien, hermanos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La victoria del amor maduro sobre el temor. En el día del juicio, como vimos en el versículo anterior, este temor no es el respeto, reverencia a Dios, sino el terror a la condenación. El amor ágape busca la comunión con Dios. El temor, o sea, el terror, busca huir de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva en el huerto. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así es, hermanos, cuando uno sabe que está mal delante de Dios, viene el miedo, viene el terror. Así que este temor no se refiere al temor de Jehová, que es una reverencia, el cual es el principio de la sabiduría y necesario para el cristiano. Aquí se refiere al temor servil, al miedo al castigo que tiene el esclavo desobediente de su amo. Entonces, aquí también vemos la solución a este terror o a este miedo al castigo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa es la solución. Aquí se define el remedio para la ansiedad espiritual respecto a la salvación. Así que, ¿qué es el perfecto amor? No significa que amamos a Dios sin ninguna falla, sino que nuestro amor ha alcanzado madurez, del griego teleios, que significa completo, maduro, que ha alcanzado su fin. La evidencia del amor. Por ejemplo, hermanos, 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando guardamos su palabra. El amor perfecto es, por tanto, un amor obediente, consecuente y maduro. La acción expulsiva, o sea, echa fuera, es una acción vigorosa. A medida que crece nuestra obediencia y comunión con Dios, disminuye la razón para tener miedo al infierno. Por ejemplo, si es que he obedecido al juez, no tiemblo cuando estoy en la corte. Ahora veamos la razón. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? El temor es un verdugo psicológico y espiritual. La naturaleza de este tormento. Otras versiones dicen castigo, o otros dicen tormento. El miedo al infierno es en sí mismo un anticipo de ese lugar. El cristiano vive aterrorizado del juicio si vive bajo una tortura mental constante, dudando de las promesas de Dios. La base del terror o del temor es la desobediencia. Si hay temor, es porque la conciencia advierte que hay pecado no resuelto o falta de compromiso. El libro de Hebreos enseña que para que el que peca deliberadamente solo queda una horrenda expectación de juicio. Ese es el temor que lleva al castigo. Dice Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es el diagnóstico de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Así que el apóstol Juan nos exhorta que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si un cristiano vive con pánico constante de perderse, que Dios lo condene, es señal de que su amor, su relación de obediencia y confianza aún es alguien inmaduro. Así que no es cuestión de sentimientos, sino de hechos. El que teme quizás no ha comprendido la gracia de Dios, o más probablemente no está viviendo en plena comunión con la luz. Como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La cura no es sentirse mejor, sino perfeccionarse en el amor, obedecer fielmente para tener la confianza mencionada en el versículo 17. Este pasaje es un llamado a la seguridad basada en la obediencia fiel. El miedo al infierno es natural para el pecador, pero es antinatural para un hijo fiel de Dios, porque él se siente seguro y convencido. Si tenemos miedo hoy, debemos examinar nuestro amor o nuestra obediencia a Dios. La meta del cristiano es tener confianza para el día del juicio.
Y esa confianza es el fruto de un amor que ha madurado a través de la fidelidad. Vamos a ver 1 Juan, capítulo 4, versículo 19. Así que el gran motivo del amor cristiano. El apóstol Juan está tratando el tema supremo de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. El ser humano, en su estado natural, es pecador, es egoísta y enemigo de Dios. ¿Cómo puede entonces nacer el amor verdadero en el corazón de un hombre? Nuestro amor no es una invención humana ni una iniciativa propia, es una reacción divina ante la acción divina. Así que la iniciativa divina, Él nos amó primero. Es fundamental entender que el amor no se originó en la tierra, sino en el cielo. El estado del hombre cuando Dios lo amó, Dios no esperó a que fuéramos amables o dignos del amor para amarnos. Como vimos en Romanos 5:8, Dios nos amó aún siendo pecadores. El amor de Dios, ágape, es un acto de voluntad. Y esta voluntad no está basada en el atractivo del objeto amado, sino en el carácter del que ama. No fue un amor teórico de palabra de parte de Dios, sino la iniciativa de Dios costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, nadie puede decir, yo busqué a Dios primero. La religión humana trata de alcanzar a Dios, pero el Evangelio trata de Dios alcanzando al hombre. Así que el primero elimina todo orgullo espiritual. La respuesta necesaria, nosotros le amamos a Él. Aquí se analiza la naturaleza de nuestro amor como un afecto o un efecto de una causa suprema. El amor como reciprocidad o gratuito. Es imposible comprender verdaderamente el sacrificio de la cruz y permanecer indiferentes. Nuestro amor es el eco del amor de Dios. Si no le amamos, es prueba de que no hemos entendido ni recibido su amor primero. La definición práctica del amor no es solo sentimiento. Las cartas de Juan apuntan que el amor consiste en obediencia. Como dice 1 Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que el amor de Dios en nosotros produce una naturaleza que ama. Todo lo bueno en nosotros proviene de Dios. Y si hay amor en nuestro corazón es porque Él lo puso allí mediante el Evangelio. No amamos para que Dios nos ame, sino porque Él ya nos amó. Ahora, en reflexión, ¿refleja mi vida la gratitud por esa iniciativa divina? ¿Estoy demostrando mi amor a Dios, amando a mi hermano y guardando sus mandamientos? Solamente esa respuesta usted lo tiene en su mente y en su corazón y en sus acciones. Ahora, hermanos, veamos 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Muy bien, hermanos, la prueba ácida del amor. La lógica divina. Si alguno dice, bueno, hablar es fácil, ¿no? Juan aborda una situación hipotética, pero muy común. Alguien que dice algo con su boca. Decir, yo amo a Dios. Es fácil, porque Dios no demanda cosas físicas inmediatas de nosotros en una conversación. Él es espíritu. El cristianismo no es una religión de labios, sino de hechos. Si aquí la frase dice, si alguno dice, aparece varias veces en el libro de Juan, pero señalando siempre una prueba de falsedad potencial. En contraste de la realidad, aborrecer a su hermano. El lenguaje de Juan no se requiere un odio violento a la palabra aborrecer. ¿Qué quiero decir con esto? Es alguien que odia, alguien que siente lo peor por su prójimo, por su hermano en la fe. No se refiere tampoco a que algo extremo, ¿no? De odio, de venganza o de ira. Sino se refiere a que la falta de amor ágape equivale a aborrecer. O sea, si no tengo ese amor de Dios o no trato de trabajar en ese amor,
ya estoy aborreciendo, o tengo la capacidad más para aborrecer que para amar. Si no amas activamente, estás en el territorio del odio. La hipocresía reside en elevar las manos hacia el cielo y con tus pies pisas al hermano en la tierra. Ese es ser hipócrita. Entonces, hermanos, el veredicto de Dios dice que es mentiroso. Es un juicio absoluto. Juan no dice que la persona está confundida, está equivocada, cometió un error, no. Dice que miente. Es una negación de la naturaleza misma de Dios. Si Dios es amor y nosotros decimos tener comunión con Él, pero no amamos, nuestra vida es una falsedad. No hay comunión. La lógica del texto. No se puede tener comunión con el Padre y estar enemistado con los hijos del Padre. Es una contradicción moral. El carácter del cristiano debe reflejar el carácter del Padre. La evidencia tangible a su hermano, a quien ha visto. El hermano está presente físicamente. Tiene necesidades visibles. Es la imagen de Dios que podemos tocar y ver. Es más fácil amar a un ser humano con quien compartimos naturaleza y experiencias, que amar a un Dios infinito y que es un ser espiritual. Si fallamos en la tarea más difícil, amar lo visible, fallaremos en la más difícil, amar lo invisible. Bien, entonces la pregunta retórica, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no puedes levantar un peso de 10 kilos, que equivale a amar al hermano imperfecto pero visible, no puedes levantar un peso de 100 kilos y amar al Dios perfecto pero invisible. El amor a Dios no se demuestra en el vacío. Dios nos ha dado a los hermanos como el campo de prueba para demostrar nuestro amor por Él. Pretender amar a Dios saltándose al prójimo es como pretender amar al océano sin querer tocar el agua. Así que el texto implica una respuesta negativa. No puede. No es que le cueste trabajo, es que es imposible. El amor al hermano es el termómetro del amor a Dios. Si el termómetro marca 0, odio al hermano, la temperatura real del amor a Dios es también 0, sin importar lo que diga su boca. No podemos engañar a Dios con palabras piadosas si nuestras relaciones personales están llenas de amargura, rencor o indiferencia. Si tienes un conflicto no resuelto con un hermano, tu adoración a Dios está interrumpida. Para aumentar tu amor a Dios, empieza sirviendo y amando a los hermanos que ves a tu lado cada vez. La única forma de validar nuestro te amo vertical hacia Dios es a través de nuestro te amo horizontal hacia el hermano. Para concluir, hermanos, vamos a ver el último versículo y concluimos con el tema. 1 Juan 4:21. Nosotros tenemos este mandamiento, la autoridad, el deber. No es una opción. Si yo quiero, lo amo y si no, no. No es una opción, es un mandato, es una orden. Y si no lo hacemos, estamos violando la ley. La frase tenemos este mandamiento indica posesión actual y obligación continua. El amor no es una sugerencia, es una ley del reino de Dios. Si fallamos en amar al hermano, no solo somos antipáticos, somos desobedientes a una orden directa. La fuente suprema que viene de Él. ¿De quién es este mandato? Del mismo Señor Jesucristo, basándonos en Juan capítulo 13, verso 34, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Que nos amemos unos a otros. La autoridad de Cristo es absoluta. Si llamamos a Jesús Señor, debemos hacer lo que Él dice. Como Lucas capítulo 6, verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ignorar el amor fraternal es rebelión contra la autoridad de ¿quién? Del mismo Señor Jesucristo. Entonces, el que ama a Dios, esta frase
establece la condición o el escenario. Muchos reclaman amar a Dios. Es la confesión básica de los creyentes. Este es el primer y gran mandamiento. Como dice Mateo capítulo 22, verso del 37 al 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que la naturaleza de este amor ágape, según muchos comentaristas de esta línea de pensamiento, amar a Dios no es una emoción estática. Amar a Dios equivale a guardar sus mandamientos. Y vuelvo a recalcar, 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, la premisa de amar a Dios implica necesariamente una disposición a obedecer todo lo que Él ordene, incluyendo la segunda parte del versículo de amar al prójimo. Así que la prueba evidente, ame también a su hermano, es una conexión inseparable, porque ahí está la palabra también, que une los dos amores. Son dos caras de la misma moneda. Así que si A, amar a Dios, es verdad, entonces B, amar al hermano, debe ocurrir inevitablemente. Pero si B no ocurre, el A es mentira. Por lo tanto, hermanos, entonces, el objeto del amor, su hermano, se refiere específicamente a la hermandad de la iglesia, los hermanos de la iglesia. Aunque al principio el amor es el prójimo, es universal. Es más fácil amar a Dios, que es perfecto, que al hermano, que es imperfecto. Sin embargo, Dios usa a los hermanos imperfectos para probar la sinceridad de nuestro amor hacia Dios. Así que, hermanos, aquí la reacción requerida es amar. Es un verbo imperativo, es una orden. El amor ágape es buena voluntad activa. No significa que el hermano nos caiga bien emocionalmente o que aprobemos sus errores, sino que busquemos su bien espiritual y físico. Amar significa sacrificarse, perdonar y servir. Por ejemplo, 1 Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermanos, veamos la prueba del hipócrita, aquel que guarda rencor, divide iglesias o ignora las necesidades de los hermanos, pero canta alabanzas a Dios el día domingo. Se está engañando a sí mismo. Demostremos nuestro amor a Dios, no por cuánto sentimos en la adoración, sino por cómo tratamos al hermano más difícil de amar en la congregación. El amor a Dios es la causa, el amor al hermano es el efecto. No se puede tener la causa sin el efecto. Muy bien, hermanos, Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.